En la orilla noroeste del mar de Galilea, donde las aguas azules se encontraban con la tierra fértil, existía un pueblo que no aparecía en ninguna lista de ciudades importantes del Imperio Romano. No era capital de ninguna región. No tenía templo famoso ni palacio de rey. No controlaba rutas comerciales estratégicas ni poseía recursos naturales valiosos. Era simplemente un pueblo de pescadores y artesanos, de casas de piedra basáltica negra, de redes tendidas al sol y barcas amarradas en la orilla. Pero este pueblo ordinario se convirtió en el lugar más extraordinario de Galilea, porque aquí llegó Jesús después de ser rechazado en Nazaret. Aquí estableció su hogar durante los años de su ministerio público. Aquí llamó a sus primeros discípulos desde sus barcas. Aquí realizó milagros que dejaron a multitudes sin palabras. Aquí enseñó en la sinagoga con una autoridad que nadie había escuchado antes. Aquí el reino de Dios irrumpió en la historia humana con una intensidad que ningún otro lugar conoció. Cafarnaúm, el hogar del Mesías. Hoy vamos a caminar por las calles de este pueblo, en el año 1 de nuestra era. Vamos a entrar en sus casas de piedra negra. Vamos a sentarnos en su sinagoga. Vamos a salir a pescar con sus pescadores en el mar de Galilea. Vamos a entender la vida cotidiana del lugar que Jesús eligió como base de operaciones para la misión más importante de la historia. Cafarnaúm estaba situada en la orilla noroeste del mar de Galilea, en una franja estrecha de tierra plana entre el lago y las colinas que se elevaban hacia el norte. Su ubicación era estratégica por varias razones. Primero, el acceso inmediato al lago proporcionaba la industria pesquera que era el motor económico del pueblo. Segundo, estaba situada junto a la Vía Maris, la antigua ruta comercial que conectaba Egipto con Damasco y Mesopotamia, pasando por Galilea. Esta ruta traía comerciantes, viajeros, ideas y noticias de todo el mundo conocido. El pueblo tenía aproximadamente 1,5 kilómetros de largo a lo largo de la orilla y quizás 500 metros de profundidad hacia el interior. No era grande. Los arqueólogos estiman una población de entre 1,000 y 1,500 habitantes en tiempos de Jesús, suficientemente grande para tener una sinagoga, un mercado, varios talleres artesanales, una guarnición pequeña de soldados y una estación de cobro de impuestos, pero suficientemente pequeño para que todos se conocieran. La piedra que definía Cafarnaúm era el basalto, roca volcánica negra que afloraba en abundancia en esta región. A diferencia de la piedra caliza blanca de Jerusalén y Judea, el basalto era oscuro, denso, pesado. Las casas de Cafarnaúm eran construidas con bloques de basalto sin pulir, apilados con barro como mortero. El resultado era edificios de aspecto rudo y severo, negros y sólidos, que absorbían el calor durante el día y lo retenían durante la noche. Caminando por Cafarnaúm, el visitante tenía la sensación de caminar por un pueblo tallado en carbón. Las casas seguían un patrón típico de las aldeas judías de Galilea. Varias habitaciones pequeñas construidas alrededor de un patio central que era el corazón de la vida doméstica. Los patios eran espacios de trabajo multifuncionales. Aquí las mujeres molían grano en piedras circulares, amasaban pan, cocinaban en hornos de arcilla. Aquí los hombres reparaban redes de pesca, afilaban herramientas, descansaban después del trabajo. Aquí los niños jugaban bajo la supervisión de los mayores. Aquí la familia extendida, varias generaciones juntas, vivía en estrecha proximidad. Las habitaciones eran pequeñas y oscuras, sin ventanas o con aberturas mínimas para que el calor del verano no penetrara. Los techos eran planos, construidos con vigas de madera cubiertas de ramas, juncos y una capa gruesa de barro compactado. Este techo plano era espacio adicional vital. Aquí la familia dormía durante el verano cuando el interior era sofocante. Aquí se secaban higos, uvas y pescado al sol. Aquí las mujeres hilaban y tejían aprovechando la luz natural. Los arqueólogos han excavado Cafarnaúm extensamente desde finales del siglo XIX, y los descubrimientos han sido extraordinarios. Han encontrado bloques completos de casas del período del Segundo Templo, exactamente del tiempo de Jesús.
Han podido reconstruir con detalle cómo vivían las familias de pescadores en este pueblo. Han encontrado anzuelos de bronce, pesas de red de piedra, agujas para reparar redes, anzuelos para pesca en profundidad, todo el equipo de la industria pesquera local. Y han encontrado algo aún más significativo, lo que con alta probabilidad era la casa de Pedro, identificada por su ubicación junto a la sinagoga, por inscripciones en las paredes que datan del siglo I, mencionando a Jesús y Pedro, por evidencia de veneración cristiana continua desde los primeros siglos. La casa fue eventualmente cubierta por una iglesia octagonal del siglo V, construida específicamente para honrar el lugar. Hoy una iglesia moderna en forma de nave espacial se eleva sobre las ruinas, permitiendo a los visitantes ver las excavaciones a través del suelo de vidrio. Esta casa de Pedro era la base de Jesús en Cafarnaúm. Aquí descansaba, aquí comía, aquí enseñaba a grupos pequeños. Aquí ocurrió la sanidad de la suegra de Pedro que tenía fiebre alta. Jesús tomó su mano, la levantó y la fiebre la dejó inmediatamente. Y ella, la primera curada en esta casa, comenzó a servir a sus huéspedes. Y aquí, en esta misma casa, 4 amigos determinados que cargaban a un paralítico no pudieron entrar por la puerta debido a la multitud que llenaba cada espacio. Así que subieron al techo, removieron parte del barro y las ramas y bajaron a su amigo directamente ante Jesús. Jesús lo sanó y lo perdonó, escandalizando a los escribas que pensaban que estaba blasfemando al perdonar pecados. Pedro era uno de los hombres más conocidos de Cafarnaúm. Era pescador profesional, propietario de al menos una barca, posiblemente más. Trabajaba en sociedad con su hermano Andrés y con Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, formando una empresa familiar de pesca. El negocio era suficientemente exitoso para que Zebedeo empleara jornaleros adicionales. No eran pobres. Tenían propiedad, equipo, empleados, una posición respetada en la comunidad de pescadores. Pero la pesca en el mar de Galilea era un negocio difícil e impredecible. Las buenas noches podían traer redes llenas. Las malas noches podían traer horas de trabajo sin ningún resultado. El Evangelio de Lucas narra una noche así. Pedro y sus socios habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Al amanecer, agotados y frustrados, lavaban sus redes en la orilla. Jesús subió a la barca de Pedro y le pidió que se alejara un poco de la tierra para enseñar a la multitud reunida en la orilla. Cuando terminó de enseñar, le dijo a Pedro: «Boga mar adentro y echen sus redes para pescar». Pedro respondió con la mezcla de escepticismo y obediencia de un hombre exhausto. «Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red». Y cuando la echaron, encerraron tan gran cantidad de peces que la red comenzaba a romperse. Llamaron a sus socios para que vinieran a ayudarlos y llenaron las 2 barcas hasta hundirse. Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador». Y Jesús le respondió: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y abandonaron todo y lo siguieron. La pesca era la columna vertebral de la economía de Cafarnaúm. El mar de Galilea era excepcionalmente rico en peces. Los pescadores conocían cada parte del lago, donde los peces se concentraban en diferentes estaciones, a qué profundidades nadaban, cómo cambiaban sus patrones con el tiempo. Este conocimiento, transmitido de padre a hijo durante generaciones, era el capital más valioso del pescador galileo. Las barcas que usaban eran robustas y funcionales. El descubrimiento en 1986 de una barca del siglo I, enterrada en el barro del lago cuando bajó el nivel del agua durante una sequía severa, reveló exactamente cómo eran. La llamada barca de Jesús medía 8,5 metros de largo por 2,40 metros de ancho. Construida principalmente con madera de cedro y pino ensambladas con técnica de espiga y mortaja, podía ser remada por 4 personas con remos largos y también tenía un mástil para vela, cuando el viento era favorable. Podía transportar cómodamente a 12 personas, exactamente el número de los discípulos de Jesús.
El proceso de pesca variaba según la técnica y la especie buscada. La red de arrastre, llamada sajene, era la más productiva, pero requería 2 barcas trabajando en coordinación. Una barca llevaba un extremo de la red, mientras la otra describía un arco amplio, encerrando a los peces dentro. Luego ambas barcas se acercaban a la orilla, arrastrando la red cargada de peces. La red circular, el esparabel, era lanzada por un solo pescador desde la orilla o desde la barca, abriéndose en el aire como una flor y hundiéndose sobre los peces. La trasmayo, red de 3 capas, se fijaba verticalmente en el agua y atrapaba peces que intentaban pasar. El trabajo comenzaba al atardecer, cuando los peces subían a aguas más superficiales a alimentarse durante la noche. Los pescadores pasaban la noche en el lago, lanzando y recogiendo redes repetidamente, clasificando el pescado, separando las especies limpias de las impuras según la ley judía. Al amanecer regresaban a la orilla, donde esperaba el trabajo de descargar, limpiar y preservar el pescado. La mayor parte del pescado se procesaba mediante salazón. Las instalaciones de procesamiento estaban en la orilla, en patios abiertos donde el pescado se limpiaba. Se cubría generosamente con sal gruesa y se dejaba secar al sol sobre estantes de madera. El pescado salado podía conservarse durante semanas o meses, permitiendo su transporte a Jerusalén y otras ciudades. Era una fuente proteínica importante para toda la región. El nombre mismo de algunos discípulos refleja esta cultura pesquera. Simón recibió el sobrenombre Pedro, que significa roca. Santiago y Juan fueron llamados por Jesús Boanerges, hijos del trueno, quizás por sus temperamentos explosivos o por ser hijos de un hombre llamado Zebedeo, que significa precisamente trueno en algunos dialectos arameos. Estos hombres llevaban el lago en su sangre, en sus manos callosas, en sus ojos entrenados para leer el viento y las olas. La sinagoga de Cafarnaúm era el centro de la vida comunitaria del pueblo. Los arqueólogos han encontrado 2 sinagogas superpuestas en el mismo lugar. La sinagoga del siglo IV, construida de piedra caliza blanca, que contrasta dramáticamente con el basalto negro del resto del pueblo, se conserva parcialmente en pie y es visitada por millones de peregrinos hoy. Pero debajo de sus cimientos están los restos de la sinagoga más antigua, de piedra basáltica, del tiempo de Jesús. Esta sinagoga más antigua fue construida, según el Evangelio de Lucas, por un centurión romano que guarnecía Cafarnaúm, un oficial militar pagano que amaba al pueblo judío y les había construido su sinagoga. Cuando su siervo enfermó gravemente, sus amigos judíos fueron a buscar a Jesús diciendo: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y él mismo nos edificó la sinagoga». Jesús fue con ellos, pero el centurión envió mensajeros diciendo que no era digno de que Jesús entrara a su casa, y que con solo decir una palabra, su siervo sanaría. Jesús se maravilló y declaró que no había encontrado tanta fe en todo Israel. Fue en esta sinagoga donde Jesús enseñó regularmente cada sábado. Los evangelios describen que la gente estaba asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Los escribas citaban constantemente a autoridades anteriores. El rabino Hillel dijo, el rabino Shammai argumentó. Pero Jesús hablaba con autoridad propia. Oyeron que fue dicho, pero yo les digo, un sábado en esta sinagoga, mientras Jesús enseñaba, un hombre con espíritu inmundo comenzó a gritar, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús reprendió al espíritu, cállate y sal de él. El espíritu sacudió violentamente al hombre y salió. La gente quedó atónita, diciéndose unos a otros, ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Hasta los espíritus inmundos le obedecen. Y la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. El cobro de impuestos en Cafarnaúm funcionaba debido a la posición del pueblo en la Vía Maris. Las mercancías que viajaban entre los territorios de diferentes gobernantes
debían pagar tasas aduaneras. Cafarnaúm estaba en el límite entre el territorio de Herodes Antipas y el de su hermano Felipe, lo que la convertía en punto obligatorio de cobro. La estación de aduanas estaba probablemente en la entrada principal del pueblo, junto al camino principal. Aquí trabajaba Mateo, llamado también Leví. Era publicano, recaudador de impuestos. Como todos los publicanos, era odiado. Colaboraba con el sistema romano. Se enriquecía a expensas de sus compatriotas. Los judíos observantes no lo saludarían en la calle. No se contaría su dinero como donación. No podría testificar en tribunales. Cuando Jesús pasó junto a la mesa de cobro de impuestos y vio a Mateo, simplemente le dijo: «Sígueme». Y Mateo se levantó y lo siguió. Abandonó su mesa, sus libros de cuentas, su posición económica segura, su fuente de ingresos, todo. Y luego hizo algo notable. Organizó un gran banquete en su casa, invitando a muchos publicanos y pecadores para que comieran con Jesús. Los fariseos protestaron indignados: «¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores?». Y Jesús respondió con una de sus frases más memorables: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Esta escena resume perfectamente el ministerio de Jesús en Cafarnaúm, un ministerio que rompía constantemente las barreras sociales y religiosas, que buscaba a los excluidos, que escandalizaba a los respetables, que ofrecía perdón y nueva vida a quienes la sociedad había descartado. El mercado de Cafarnaúm era modesto, comparado con los de Jerusalén o Séforis, pero vital para la vida cotidiana del pueblo. Los días de mercado, probablemente 2 veces por semana, los aldeanos de los alrededores venían a vender sus productos: pescado salado, aceite de oliva, vino, higos secos, dátiles, verduras frescas de los huertos irrigados, ovejas y cabras, lana hilada, telas tejidas, vasijas de cerámica, herramientas de hierro. Los intercambios se hacían principalmente mediante trueque, aunque las monedas circulaban para transacciones más grandes. El denario romano, equivalente al salario de un jornalero por un día de trabajo, era la moneda más común. Las monedas de cobre más pequeñas, los lepta, eran las más humildes. 2 lepta valían un cuadrante y 4 cuadrantes un as. 100 ases hacían un denario. La vida familiar en Cafarnaúm seguía los ritmos de la naturaleza y la religión. Las mañanas comenzaban antes del amanecer. Las mujeres empezaban a moler grano inmediatamente, porque el pan debía estar listo para el desayuno. El sonido de las piedras de moler era el primer sonido del día en todo el pueblo, un zumbido rítmico que venía de cada hogar simultáneamente. Luego venía el encendido del horno de arcilla, la preparación de la masa, el horneado de los panes planos. Los hombres que pescaban llegaban a esta hora de sus noches en el lago, cargando el producto de su trabajo. Los que tenían talleres abrían sus puertas y comenzaban a trabajar. Los jornaleros se reunían en la plaza esperando que alguien los contratara. Los niños desayunaban rápidamente y comenzaban sus tareas. Los más pequeños con sus madres, los más grandes ayudando a sus padres en el trabajo o yendo a la sinagoga a estudiar la Torá. El sábado transformaba completamente el ritmo. Desde el atardecer del viernes todo trabajo cesaba. Las redes quedaban tendidas sin reparar. Los hornos se apagaban. El mercado cerraba. El pueblo entero descansaba. Las familias se reunían para la cena del sábado, la única comida de la semana con cierta abundancia. Vino, pan de trigo, quizás un poco de pescado asado o guisado con aceite de oliva y hierbas. Después, el sábado mismo, oración matutina, asistencia a la sinagoga, enseñanza, descanso de tarde, conversación, estudio familiar de las Escrituras. Los niños de Cafarnaúm comenzaban su educación formal alrededor de los 5 o 6 años en la Bet Sefer, la casa del libro, que funcionaba en la sinagoga. El maestro, llamado Sofer o escriba, enseñaba principalmente a leer y memorizar la Torá. El método era oral y repetitivo. El maestro recitaba, los niños repetían en voz alta hasta memorizar. No había libros para cada estudiante. Los rollos de la Torá eran caros y pertenecían a la comunidad.
El conocimiento vivía en la memoria. Los niños más inteligentes y dedicados continuaban a la Bet Talmud, donde aprendían la ley oral, los comentarios y debates de los rabinos. Y los más excepcionales podían intentar seguir a un rabino específico como sus discípulos, memorizando no solo sus enseñanzas, sino también sus maneras, sus hábitos, su forma de interpretar la ley. Jesús llamó a 12 discípulos específicos para estar con Él de manera permanente, vivir con Él, viajar con Él, aprender de Él. Varios eran de Cafarnaúm o sus alrededores, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, Mateo. Otros venían de aldeas cercanas del mar de Galilea. Estos 12 dejaron sus vidas normales para seguir a un maestro itinerante, dependiendo de la hospitalidad de los que los recibían y de las donaciones de mujeres y otros seguidores. La región alrededor de Cafarnaúm fue el escenario de los milagros más dramáticos de Jesús. En las colinas, sobre la orilla noroeste del lago, una multitud de 5,000 hombres más mujeres y niños lo había seguido todo el día escuchando sus enseñanzas. Al atardecer, sus discípulos le dijeron que despidiera a la gente para que fueran a los pueblos cercanos a comprar comida. Jesús respondió: «Denles ustedes de comer». Pero todo lo que encontraron fue un niño con 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Jesús tomó los panes y los peces, levantó los ojos al cielo, dio gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y comieron todos y se saciaron, y sobraron 12 cestas llenas de pedazos. Esa misma noche, Jesús envió a sus discípulos en la barca de regreso a Cafarnaúm, mientras él subía solo a las colinas a orar. En la madrugada, la barca estaba en medio del lago, azotada por los vientos. Y los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos. Aterrorizados, gritaron que era un fantasma. Jesús les dijo: «Soy yo, no teman». Pedro, con su impulsividad característica, pidió caminar también sobre el agua. Jesús le dijo que viniera. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Jesús extendió la mano, lo tomó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando llegaron a Cafarnaúm al día siguiente en la sinagoga, Jesús pronunció su discurso más difícil, el que más seguidores le hizo perder. Declaró que era el pan de vida bajado del cielo, que su carne era verdadera comida y su sangre verdadera bebida, que el que comiera su carne y bebiera su sangre tendría vida eterna. Muchos de sus discípulos, al escuchar esto, dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar?». Y muchos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús volvió entonces a los 12 y les preguntó: «¿Quieren irse también ustedes?». Y Pedro respondió con palabras que resonarían por siglos: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Cafarnaúm fue también el lugar de las confrontaciones más intensas con los fariseos y escribas. Vinieron desde Jerusalén específicamente a investigar a este maestro galileo que estaba causando revuelo. Lo encontraron comiendo con discípulos que no habían lavado sus manos según la tradición de los ancianos. Lo acusaron de violar la ley, y Jesús los confrontó directamente, acusándolos de honrar a Dios con los labios mientras su corazón estaba lejos, de invalidar la palabra de Dios con sus tradiciones humanas. Estas confrontaciones aumentaron en intensidad durante los meses del ministerio galileo. Los líderes religiosos enviaban espías para encontrar razones para acusarlo. Buscaban verlo violar el Sabbat, blasfemar, seduce al pueblo. Y Jesús, lejos de evitar el conflicto, los confrontaba directamente, los desafiaba públicamente, exponía su hipocresía ante las multitudes. Al final, Jesús pronunció palabras dolorosas sobre Cafarnaúm misma, el pueblo que más lo había visto y más milagros había presenciado. «¿Y tú, Cafarnaúm, acaso serás elevada hasta el cielo? Al Hades descenderás, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy». Ver tantos milagros y no arrepentirse era una responsabilidad terrible. Hoy, cuando visitamos Cafarnaúm,
caminamos literalmente sobre las piedras del tiempo de Jesús. Los arqueólogos han expuesto bloques enteros de casas de basalto negro del siglo I. Podemos ver las habitaciones pequeñas, los patios, los hornos de arcilla, los silos para grano. Podemos ver la sinagoga del siglo IV construida sobre los cimientos de la del tiempo de Jesús. Podemos ver los restos de la casa de Pedro cubiertos por la iglesia moderna. El mar de Galilea todavía brilla junto a las ruinas. El mismo lago donde Pedro, Andrés, Santiago y Juan lanzaban sus redes. Las mismas aguas sobre las que Jesús caminó. Las mismas colinas donde enseñó a las multitudes. El mismo cielo bajo el que los discípulos lo vieron caminar sobre el agua en la oscuridad. Cafarnaúm nos enseña que Dios elige lo ordinario para manifestar lo extraordinario. No eligió Jerusalén la gloriosa como hogar para su ministerio. No eligió el templo resplandeciente como sede de sus enseñanzas. Eligió un pueblo de pescadores. Eligió casas de piedra negra. Eligió una sinagoga simple. Eligió hombres con manos callosas por las redes y olientes a pescado. Porque el reino de Dios no viene con ostentación visible, no se manifiesta en palacios, sino en patios de casas humildes. No habla con la autoridad de sacerdotes entronados, sino con la autoridad de quien conoce íntimamente al Padre. No busca a los dignos, sino a los necesitados. No exige pureza ritual, sino corazón abierto. Cafarnaúm, el hogar del Mesías. El lugar donde Dios vivió entre su pueblo de la manera más cercana y más humana. El lugar donde pescadores se convirtieron en apóstoles, donde publicanos se convirtieron en evangelistas, donde enfermos encontraron salud, donde poseídos encontraron libertad, donde hambrientos fueron saciados, donde el pan multiplicado alimentó miles. De un pueblo de piedra negra a orillas de un lago Galileo, cambió el mundo para siempre.